nosotros alguna vez nos hemos enfrentado a la realidad o hemos hecho la reflexión, hemos tratado de caer en cuenta qué tan útiles o productivos o constructivos somos para los demás. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿No? De pronto, en esos arranques de profundidad que nos pasan una vez cada 5 años, ¿no? De pronto comenzamos a meditar, ¿no? Yo, ¿qué tan constructivo soy? ¿Qué tan útil es mi presencia en este mundo? ¿Realmente yo aporto a los demás? A aquellos que somos casados, ¿no? Los esposos. De pronto mirar a nuestra esposa ahí, ¿no? Y contemplarla y preguntarnos, ¿realmente qué le aporto yo a ella? ¿No? Aparte de compartir la vida juntos, aparte de repente salir a comer de vez en cuando, de tener los hijos, los que tenemos hijos, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de todas esas cosas, ¿qué le aporto a ella? O también, o la pregunta de las esposas, ¿no? ¿Qué le aporto a él? Bueno, lo cierto es que la Biblia nos dice que Dios espera que todos nosotros seamos constructivos, que seamos productivos, que seamos útiles, que traigamos beneficio a los demás. Es lo que nos enseña la Biblia. Incluso Jesús cuenta una historia de unos hombres a los cuales un amo les dejó cierta cantidad de dinero esperando de que ellos produzcan, de que ellos contribuyan a engrandecer lo que era su economía, su finanza, su reino, su negocio, lo que sea. Entonces, Dios al ponerte a ti, al ponerme a mí, al ponernos aquí en la tierra, al ponerte en la familia en la que estás, al ponerte en el trabajo donde estás, al ponerte en la silla que estás ocupando ahorita, Dios tiene una gran expectativa de que tú seas productivo, de que contribuyas, de que aportes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos una historia muy interesante. La historia de un hombre que tenía un nombre en griego que en castellano significa útil o beneficioso. ¿Ya? Vamos al libro de Filemón, por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito de Filemón. Filemón no es una ciudad, es el nombre de una persona. Filemón era un cristiano, era un anciano, un hombre respetado de la iglesia en Colosas, una ciudad donde Pablo no había estado antes. Entonces, ¿cómo nació la iglesia en Colosas? ¿Cómo Filemón llegó a conocer al Señor si Pablo nunca estuvo en Colosas? Es más, no solamente que Filemón era cristiano, era un cristiano prominente en Colosas, sino que además la iglesia la iglesia de Colosas funcionaba en sus inicios en la casa de Filemón. ¿Ya? Entonces Filemón era un personaje muy importante, de mucha autoridad, de mucho respeto en la iglesia de Colosas. Te dije, Pablo nunca estuvo en Colosas. Bueno, hasta ese momento, ¿no? Que escribe la carta, no había estado en Colosas. ¿Cómo conoció a Filemón? ¿Te acuerdas que Pablo pasó 3 años en una ciudad enseñando de día y de noche? ¿Ya? Entonces Pablo estuvo en el segundo viaje por 3 años en la ciudad de Éfeso y al parecer, según algunos estudiosos, algunas personas que han inquirido en las escrituras, ahí es donde conoció a Filemón, que Filemón por sus oficios estuvo varias veces en Éfeso, y ahí es donde conoció a Pablo, donde Pablo le habló del Señor y donde Pablo durante estos 3 años también pudo de vez en cuando compartir con Filemón para discipularlo, para formarle en la fe. Es así que Filemón, cuando regresa a su ciudad Colosas, con ayuda de otros cristianos, algunos de ellos enviados por Pablo, empiezan esta iglesia, ¿ya? No tenemos indicios de que Filemón haya sido el pastor, pero era un personaje importante y era el facilitador del local de la iglesia. Ahora, Filemón, al parecer, por sus viajes a Éfeso, su condición financiera era buena, ¿no? Él tenía una buena condición financiera, entonces tenía criados. Aquí en el libro de Filemón que vamos a leer ahorita, tiene un solo capítulo, así que vamos a leer todo el capítulo, encontramos que había un personaje que trabajaba para Filemón. Este esclavo, de los otros esclavos que posiblemente tenía Filemón, en el que se centra esta historia, se llamaba precisamente Onésimo, cuya traducción, nombre griego, cuya traducción al castellano es útil o beneficioso, o fructífero, o productivo. Ya, esa es la traducción. Acompáñame a leer todos los versículos del capítulo único que tiene el libro de Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Queda claro que quien escribe es Pablo, ¿no? ¿Desde dónde está escribiendo? Desde esos 2 años que estuvo en Roma, en su primer encarcelamiento en Roma. Y a la amada hermana Apia. ¿Quién es Apia? La esposa de Filemón. No, la esposa de Apia no decía, la esposa de Filemón. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia.
No queda claro quién era Arquipo, pero posiblemente Arquipo era hijo de Filemón. ¿Ya? Arquipo, dice nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y aquí empieza lo bueno, ¿no? Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Qué conmovedor, ¿no? Versículo 10. Te ruego por mi hijo, Onésimo. Ahí vamos a detenernos, ¿ya? Cierra tus ojos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escarbar en esta fascinante historia y nos enseñe una gran lección. Señor, somos dependientes de ti, queremos confesarlo. No es una confesión de inmadurez, no es una confesión de incapacidad, es una confesión de humildad y de sinceridad. Y en esa dependencia que tenemos de ti, Señor, necesitamos tu voz, tu palabra, para poder ser transformados, para poder ser de provecho, de utilidad, de beneficio, para ser productivos, Señor, para aportar en donde estamos. Y yo sé que tú tienes una palabra especial para nosotros en esta mañana. Por favor, Señor, destapa nuestros oídos, limpia nuestras mentes, ábrenos el corazón para poder recibir, entender y obedecer lo que nos dices en esta mañana. En tu nombre, Señor. Amén. Hasta ahí nos detenemos porque ¿cuál era la historia entre Filemón y Onésimo? Y aquí hay una historia interesante. Al parecer, según nos vamos a seguir leyendo después, Onésimo había huido de la casa de Filemón, era un esclavo fugitivo. Ahora, los esclavos fugitivos en los tiempos romanos, del Imperio Romano, eran condenados a muerte. Entonces era un esclavo fugitivo. ¿Por qué había huido Onésimo de la casa de Filemón? Porque le había robado dinero. No nos dice la Biblia cuánto. Podemos entender que era una cantidad significativa porque Filemón no solamente había huido, sino que el dinero le había alcanzado para huir lejos y para estar un tiempo significativo en una ciudad costosa como era Roma en esa época. Ahora, curiosamente, en esa época en Roma por 2 años estaba un hombre que era clave en el desarrollo de la iglesia en esa época y hasta nuestros tiempos, el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Y Pablo, ¿qué hacía en su casa? Mira, las condiciones de su prisión eran particulares, ¿no? Él tenía arresto domiciliario, él estaba en una casa donde él recibía a la gente. No nos dice de esta forma, pero podemos inferir, en todo caso, doctrinalmente nadie se molesta, espero, ¿no? De que Pablo organizaba de repente algunas reuniones, de repente cogía el teléfono, ¿no? Y llamaba a un periódico importante, algún canal, alguna radio y decía, por favor, quiero pagar un aviso. Recuerda que Pablo tenía algunos recursos con los que había llegado a Roma, ¿no? Quiero poner un aviso en la radio, en la televisión, en el periódico, gran reunión de debate sobre las cosas más importantes de la vida, no te lo pierdas este viernes a las 7 de la noche, y café gratis, ¿no? Una cosa así. Y de pronto Filemón, en esos tiempos que estuvo ahí en Roma, tuvo noticias de esta invitación, ¿no? Al parecer, Onésimo tampoco era una persona del todo ignorante. Después vamos a ver algunas especulaciones que se hacen sobre cómo llegó a ser esclavo Onésimo, ¿ya? Pero Onésimo fue interesado, seguro por la charla, y se dio con que ahí estaba el mismísimo Pablo, de quien en la casa de Filemón se hablaba tanto, de quien en la iglesia que funcionaba en la casa de Filemón se hablaba tanto. Onésimo se encuentra con este hombre y lo escucha atentamente y pasa lo impensado, ¿no? Onésimo es tocado por el poder de la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios y le entrega su vida al Señor. Onésimo de pronto pide una cita con Pablo, ¿no? Acaba la reunión, acaba todo el debate y Onésimo estaba sentado, no se movió, no se acercó a la mesa a tomar el café. Entonces
Pablo, como buen anfitrión, con su soldado al costado, ¿no? Se acerca y le dice: hombre, pero ya terminamos, tómate un cafecito y te vas a tu casa. No, no, tú eres Pablo, ¿verdad? Sí, yo soy Pablo. Me gustaría conversar contigo un ratito, tengo una cosa muy seria que contarte. Pablo le dice: claro que sí, vamos a otro ambiente de la casa, me vas a disculpar, pero aquí el soldado tiene que estar conmigo siempre. No hay problema, vamos a conversar. Y se siente: cuéntame qué pasó. No, es que te voy a contar mi historia. Y le cuenta, ¿no? Yo vengo de una ciudad lejana, y en esta ciudad yo tenía un patrón y lamentablemente, pese a que él fue muy amable conmigo, yo le robé bastante dinero y ya casi no me queda dinero, me he venido aquí y la verdad que yo tengo problemas con el dinero y yo no sé, de repente Onésimo tenía problemas con el juego, con algún vicio, que sea. Pero estoy así y ya no sé qué hacer, he tenido que cambiarme de nombre porque tú sabes cómo son las leyes ahorita. Lo más probable es que Filemón ya hizo la denuncia y el Imperio Romano me está buscando. Y mi vida es un desastre, no sé qué hacer. Ah, muy bien, y dime, ¿de qué ciudad vienes? De Colosas. Pablo dice: Colosas, yo no he estado en Colosas, pero conozco gente en Colosas. ¿Cómo se llama tu patrón? Se llama Filemón. ¡Tan! De pronto, ¿no? Filemón. Y Pablo dice: caramba, cuéntame un poco más. Cuéntame un poco. Pablo conocía a Filemón, era su discípulo, él le había hablado del Señor, lo había formado. Y después de pasar no sé cuánto tiempo juntos, la Biblia no nos deja claro cuánto tiempo fue el autoexilio de Onésimo en Roma. Lo que sí nos queda claro es que Pablo estuvo 2 años en Roma, de repente 1 año, año y medio, 6 meses, de repente casi los 2 años. Onésimo estuvo con Pablo todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya no era solamente los viernes en la noche cuando se hacían los debates, sino que era una visita continua, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y Pablo con alegría le compartía, le enseñaba. Pablo seguramente le dijo: oye, pero tu nombre es bien interesante. Tú tienes un nombre privilegiado. Tú te llamas útil, beneficioso, productivo, constructivo, que aportas. Pero lo que tú estás haciendo, la forma en que tú estás viviendo, desdice todo lo que tú eres en esencia. Tú no eres eso. Y yo me imagino alguna de esas charlas, Filemón bajando la cabeza de pronto, sí. Pero ¿qué más voy a hacer? Tú no sabes, vengo de una familia difícil, tengo tantos problemas, mi personalidad es así, me ha traicionado, los errores que he cometido, la gente ya no me perdona, en realidad yo no soy de Colosas, soy de otra ciudad y esto ha sido, mi vida es tan difícil, tan complicado. Y Pablo dice: pero ese no eres tú. Déjame enseñarte a través de la Biblia quién eres tú. Mira, tú eres Onésimo, no eres un inútil, no eres un fracaso, tú eres diferente. Y después de, como te digo, 6 meses, 9 meses, 1 año, año y medio, casi 2 años, Onésimo es una nueva persona. Y Pablo le dice: es el momento de que tú demuestres de que ahora eres alguien útil, ¿no? Por eso nuestro estudio esta mañana se llama ¿cómo ser alguien útil? ¿Ya? La historia de Filemón y Onésimo. Entonces, algunos consejos que tú y yo debemos seguir a la luz de esta historia tan linda, tan fascinante, de cómo convertirnos en alguien útil. Primer consejo, ¿no? Letra A. En primer lugar, busca un mentor. Vamos a Filemón 1:10. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Mira, Pablo escribiéndole a Filemón, le dice: te ruego por quién. ¿Qué dice allí? Fuerte, ¿qué dice? Por mi hijo Onésimo. Por supuesto no era su hijo de sangre, pero era su hijo espiritual. Pero mira el cariño con el que, la ternura con el que Pablo se refiere a Onésimo. Ahora es mi hijo. En otras palabras, aquí mismo lo aclara: a quien engendré en mis prisiones. Mientras he estado preso, este hombre ha estado conmigo. Ahora es una nueva persona, es alguien como yo. Yo le he enseñado, él ha recibido a diario enseñanzas y ejemplos, modelos, principios, patrones que yo mismo le he transmitido personalmente, cara a cara. En otras palabras, Pablo dice: yo he sido su mentor. Todas las personas, para convertirnos de alguien que no aporta mucho, de alguien que muchas veces sin quererlo, por supuesto, ¿no? Lo único que trae o mayormente trae son problemas, dificultades, de alguien que resta, de alguien que no es muy productivo, sino al contrario, ¿no? Alguien que detiene el crecimiento, el avance. La receta para salir de este estado empieza con buscarnos un mentor. Un mentor es esa persona que te dice quién eres y te ayuda a convertirte en eso. Ese es un mentor.
Ya. Y Onésimo tenía un nombre lindo, pero él no sabía que ese nombre podía ser una realidad en su vida. Cuando llega con Pablo, Pablo le dice, vamos a enseñarte a convertirte en quien te llamas, en Onésimo, en una persona útil. Por un momento piensa, ¿tienes un mentor o una mentora? Podemos tener diferentes mentores a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero es importante que en cada etapa de nuestra vida haya un mentor. ¿Quién te ha mentoreado a ti o quién te está mentoreando? Por más autosuficiente que te creas, por más inteligente que te sepas, por más hábil que la gente te reconozca, ¿ya? Por, no sé, tan evidentes que sean tus capacidades, talentos y dones, ninguna persona puede vivir y debe vivir sin un mentor. Todos, para llegar al siguiente nivel, necesitamos un mentor. ¿Qué nos detiene de conseguir un mentor? El escoger mal nuestras relaciones en primer lugar. Nadie puede tener un mentor si todo el tiempo se conforma con ser el mejor de su grupo. Claro, porque qué lindo es ser el más popular de la escuela, ¿no? Oye, lamentablemente ese pensamiento nos impide tener un mentor, porque cuando encontramos un grupo de personas, ¿no? Cuando encontramos un círculo íntimo donde nosotros somos los que marcamos la pauta, donde nosotros somos los que damos la última palabra, entonces nos sentimos cómodos por esa idea, ¿no? Del macho alfa, ¿no? De la hembra alfa, como se llame, ¿no? Por esa idea, y entonces cuando nos posicionamos así, nos convertimos en mediocres y no conseguimos un mentor. Tú tienes que repensar tu círculo íntimo, mira. Si tú eres el más inteligente, el más capaz, el más hábil, el que destaca en tu círculo por mucho tiempo entonces es momento de que cambies de círculo íntimo, porque has perdido de vista el conseguir un mentor. Necesitas buscar gente que te inspire, gente que esté 1, 2, 3, 4, 20, 100 kilómetros delante tuyo, y pegarte a esas personas donde tú digas, no sé, tengo que aprender. Recuerda, nadie es tanto para vivir sin un mentor. ¿Cómo puedes convertirte en alguien útil si te has convertido en un mediocre? Yo te digo de todo corazón, renuncia a los aplausos, agacha la cabeza y comienza a decir, no sé. Si tú eres la persona más destacada en tu grupo, yo te digo, saliendo de aquí, búscate un mentor. Búscate una persona que te enseñe. De repente no es la persona con la que tú te sientas y viene y te dice, ¡ay, qué chévere tu casa! ¡Qué chévere tus zapatos! ¡Qué chévere tu carro! Y tú eres el más chévere, pues, ¿no? No, búscate una persona que no te diga qué chévere para nada tuyo. Es más, búscate a alguien que te diga, oye, tienes que corregir esto. Oye, eso no está bien. Es que no nos gusta escuchar eso. Pero búscate una persona así. Y entonces estás dando el primer paso para convertirte en alguien mejor de lo que eres. ¿Ya? Segundo consejo que encontramos aquí en esta historia de Filemón, versículo 11. El consejo es, haz los cambios necesarios. Versículo 11. El cual en otro tiempo, hablando de Onésimo, por supuesto, el cual en otro tiempo te fue inútil. Mira, qué interesante, ¿no? Pablo no disfraza el asunto, ¿no? Tú sabes que en otro momento él tuvo sus problemitas, sus dificultades, ¿no? A veces nosotros tratamos de ser bastante diplomáticos, bastante eufemistas, ¿no? A mí me encanta que el Señor Jesús, el apóstol Pablo, los grandes hombres de la Biblia no eran así, ¿no? Tampoco eran desagradables, no, en ningún sentido, pero eran bien directos, ¿no? Le dice, mira, este hombre, y posiblemente mientras Pablo estaba escribiendo la carta, estaba Onésimo enfrente, ¿no? Y me imagino, de repente por ahí Onésimo, que era medio curioso, le dice, Pablo, a ver, léeme qué has escrito. Bueno, aquí, mira, Filemón, este compadre que está aquí enfrente, antes era un inútil, ¿no? Y Onésimo, no, pues Pablo, no, pero es la verdad, pues, es la verdad. Dice, antes te era inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora este es un hombre que ha cambiado. Entonces, el principio ahí es,
haz los cambios necesarios. Si hasta este punto tú eres una persona que en lugar de contribuir, de dar, de aportar, quitas, restas, si tú hasta aquí eres una persona, has sido una persona que hacía daño, una persona perjudicial, nociva, una persona tóxica para los demás, este es el momento de comenzar a identificar las cosas, todos los errores de tu personalidad, de tu temperamento y comenzar a cambiar. Mira, nadie va a cambiar por ti, ni nadie tiene el poder para cambiarte, solamente Dios. Pero aún Dios no te cambia si tú no eres humilde y no tienes una buena actitud de ponerte en sus manos. Nadie cambia por desearlo. Muchos dicen, ay, yo siempre tengo la intención de cambiar. No, cambia pues, cambia. ¿Y cómo cambio? Pues haz un inventario de todas las cosas que no te gustan, que tú haces, y comienza a abandonarlas, comienza a ir en el sentido contrario. Algunos conceptos que se tienen que tomar en cuenta para volverse una persona útil y dejar de ser una persona inútil. Vale decir, consejos para el cambio, ¿ya? Para cambiar. Primer concepto que hay que tomar en cuenta. Número 1, el concepto de la eficacia. Vamos a ver versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo de frente le dice a Timoteo, ni bien empezando su carta, ¿no? Le dice, mira, tu fe es grande, pero para que los demás lo noten, para que los demás puedan darse cuenta que tu fe es grande, eso tiene que ser eficaz en la vida de los demás. ¿Qué es eficacia? Es la capacidad de lograr los resultados deseados. Esa es eficacia. Una cosa es ser persistente y otra cosa es ser eficaz. De hecho, la persistencia es muy buena, pero si no soy eficaz, por más persistente que sea, no voy a lograr los resultados que yo busco. Algo voy a lograr. La persistencia siempre me hace lograr algo, pero la eficacia me hace lograr lo que deseo. La mediocridad en la que vivimos, la resignación, la conformidad, el conformismo, el status quo no nos sirve para convertirnos en personas eficaces. Tenemos que tener un cambio. Y para eso necesitamos seguir el primer consejo. Búscate un mentor y dile, tengo tales sueños, ¿cómo los alcanzo? Posiblemente él no tenga exactamente los pasos para tu sueño, pero si esa persona está siguiendo su sueño y los está alcanzando de a pocos, sería bueno mirar qué está haciendo y decirle, cuéntame cómo haces tú. Y es un buen inicio. Eficacia. Segundo concepto para tomar en cuenta. Número 2, obediencia. Obediencia. ¿Qué es obediencia? Es hacer lo que se me manda, ¿verdad? Bien sencillo. Obediencia es la palabra que menos le gusta a los niños y que más odian los adultos. En realidad más desobedientes somos los adultos que los niños, si no nos hemos dado cuenta, ¿no? Es la verdad. Si no, pregúntale a Dios. Vamos a leer el versículo 21. Pablo le dice a Filemón además, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Interesante. Pablo aquí le revela a Timoteo que la obediencia no tiene que ver con la orden en sí, ¿no? ¿Quién es una persona obediente? El que cumple las órdenes. Pablo dice no. El que cumple las órdenes no es una persona obediente en realidad. Recuerda, los esclavos cumplían las órdenes porque eran obedientes o porque eran esclavos. Eran esclavos. Ya, ¿lo cumplían por cariño o por obligación? Por obligación, ¿verdad? Entonces, Pablo le revela aquí a Filemón dos cosas que hay que considerar en la obediencia. En primer lugar, la obediencia no se basa en las órdenes, sino en quién tiene la autoridad. Pablo le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, Pablo. Yo, Pablo, te estoy diciendo. Dice, yo confío en que vas a hacer caso a lo que yo te digo, porque yo soy autoridad y tú me reconoces a mí como autoridad. Y ahí viene la primera cosa, hermanos, que tenemos que pensar. ¿Por qué tengo que cambiar? Porque el Señor me dice que tengo que cambiar. Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios nos manda, hermanos, que nosotros tenemos que abandonar, cambiar las cosas viejas, pues tenemos que cambiarlo porque Él lo manda, no porque si no Él me va a castigar. De hecho, la obediencia trae en sí castigo. Es un principio que los padres sabemos muy bien, ¿no?
Y espero que los padres practiquemos eso con nuestros hijos. Si desobedecen, tienen que entender que hay una consecuencia por la desobediencia, porque ese es un principio no físico solamente, no es un principio natural solamente, no es porque así se convierte en un buen ciudadano o ciudadana solamente, sino que ese es un principio espiritual. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a obedecer en un sentido práctico en la casa, entonces ellos no van a aprender a obedecer a Dios, nunca. Y nosotros estamos haciendo un daño a nuestros hijos si es que no los corregimos y les enseñamos el valor de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Les estamos haciendo un daño espiritual, recuerden bien. No es que, pobrecito, pobrecita, tan chiquito, tan chiquita. Oye, tú estás formando en él valores o antivalores espirituales, si lo disciplinas o no, ¿no? El valor de la obediencia. Pero aquí, volviendo al punto, Pablo le dice: la autoridad es Dios, y si tú reconoces la autoridad de Dios, entonces tú vas a cambiar. Segunda cosa respecto a la obediencia, no se basa, nuevamente te digo, en la orden en sí, sino además de la autoridad, se basa en las expectativas de esta autoridad. Nuevamente versículo 21, dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Ahora nota qué dice después de la coma. ¿Qué dice? Sabiendo que harás, ¿qué cosa? Aún más. Hay una palabra que se usa para los que hacen más de lo que tienen que hacer. No es sobones, ¿eh? ¿Cómo es? Proactividad, exactamente, proactividad. La obediencia, señores, entonces no tiene que ver ni se circunscribe solamente a la orden, sino a la expectativa de la autoridad que te da la orden de que tú vas a hacer más de lo que se te pide. Esa es la verdadera obediencia a Dios. No es: Señor, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos. Oye, pero es que tu palabra me dice que no debo dejar de congregarme, por eso yo voy a la iglesia todos los domingos. Sí, pero ¿con qué actitud vas? Señor, pero yo doy mi ofrenda, tú sabes. Sí, pero ¿con qué actitud la das? Señor, pero yo oro siempre, repito lo mismo, después no importa, cada vez que oro, ¿no? Cada vez que almuerzo y digo las mismas palabras. Y tú me dices que ahora ya estoy cumpliendo. No, pero ¿con qué actitud? La verdadera obediencia a Dios es más de lo que se le pide, más de lo que se te pide. Eso es obediencia. Y un último concepto en cuanto al punto de cambio, ¿no? De hacer los cambios necesarios. Conciencia, versículos del 18 al 20, dice, y si en algo te falló, te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte, y aquí viene el asunto, ¿no? Mira la autoridad de Pablo, que aún tú mismo te me debes también. Así que, mira, ponlo en mi cuenta, pero te aclaro una cosa: lo que yo te debo no es nada en comparación a lo que tú me debes, bandido, ¿no? Versículo 20, sí, hermano. Todavía le dice, me imagino a Filemón leyendo, ¿no? Ah, Pablo me está sacando en cara. Y a continuación dice, sí, hermano, ¿no? Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Entonces Pablo aquí le enseña el principio de la conciencia. Sé consciente, pues, ¿no? Sé consciente de que tú no eres perfecto. Sé consciente de que tú esperas que otros cambien, pero tú tienes que cambiar también. Qué fácil es orar para que el Señor cambie a otros, ¿no? Señor, yo te pido que cambies a esta persona que es tan problemático, tan problemática y me causa tanto dolor, tanta molestia, me fastidia. Señor, cámbiala a ella también porque, yo no la soporto. Señor, tú sabes cómo le hace daño a mí, que soy tu ungido, tu hijo, por quien tú has dado tu vida, soy tu tesoro especial, la perla de más precio que tú tienes, ¿no? Y le metemos pues hasta versículos a lo que oramos, pero nos olvidamos de tomar conciencia para cambiar. Yo también me equivoco, yo también fallo, posiblemente más. ¿Cómo te han tratado a ti? ¿Qué han hecho contigo? Pues cambia entonces, trata bien a las personas. Letra C, otro consejo para convertirte en alguien útil. Resuelve los asuntos pendientes. Vamos a leer rápidamente versículo 12. Dice Filemón 1:12, el cual vuelvo a enviarte, refiriéndose a Onésimo, ¿no? Tú pues recíbele como a mí mismo. Versículos 15 al 16, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí hay un detalle interesante en el cual algunos se han metido en un debate, ¿no? Estudiosos. Pablo usa la palabra en la carne.
sobre Onésimo. Pablo le dice, ahora él ha cambiado, ahora es alguien útil para esto. De repente, porque las cosas pasan por algo. Tú sabes que los caminos del Señor son misteriosos para nosotros, Filemón. Y él, si no hubiese huido de ti, no se hubiese contactado conmigo y no se hubiese convertido en lo que ahora es, una persona útil de verdad. Entonces ahora yo te lo regreso, recíbelo como si fuera yo. Además le dice, mira, para mí él ahora es muy especial, pero ¿cuánto más para ti? Tanto hablando como hermano espiritual que como en la carne. Algunos piensan que Onésimo realmente era hermano de Filemón. Eso no queda muy claro, no estoy dogmatizando al respecto, pero hay algunos que se inclinan por pensar que incluso la forma en que Onésimo se convirtió en esclavo fue por una ley judía que había en el Antiguo Testamento, que cualquier persona, así sea tu hermano, ¿te acuerdas en la ley del jubileo? Cuando hemos estudiado antes la ley del jubileo, que si tu hermano despilfarraba todos sus bienes y se quedaba con nada y necesitaba algo para comer, que le des. Y si él a cambio quería ofrecerte trabajo, que lo tomes como esclavo por cierta cantidad de años y después le dejes ir. Entonces, algunos piensan de que basado en esta ley, Onésimo, como no tenía nada porque tenía problemas con el dinero, evidentemente, se había hecho esclavo de Filemón. No sabemos, ¿ya? Sea o no sea esta la situación, Pablo le dice, tienes que recibirlo. Y Pablo le dice a Onésimo también, anda con Filemón y ustedes dos siéntense y arreglen sus problemas. Si quieres convertirte en una persona útil, productiva, beneficiosa, de repente tú tienes un problema con alguien, anda y resuélvelo. Yo no sé, de repente tienes un problema con tu familia, de repente tienes un problema, no sé, de repente tienes un problema con tu empleador, con un empleado, de repente tienes un problema con tu esposo, con tu esposa. No vas a dejar tu condición de inutilidad, de mediocridad, a menos que vayas y arregles esto con esa persona. A veces nosotros tenemos problemas con alguien que no tiene problemas con nosotros. La Biblia nos da un consejo, Pablo también dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. ¿Qué me manda la Biblia? Vivir así, de esa forma. Yo tengo que hacer todo lo que depende de mí y de Dios. Mientras todo lo que depende de mí no altere los principios y patrones de Dios, yo tengo que evitar tener problemas con las demás personas. Lo que no puedo evitar es que las demás personas tengan un problema conmigo. ¿Te has cruzado con alguien que tiene problemas contigo, pero no tienes problemas con él o con ella? ¿Eres tú de esas personas que se hace problemas con todos? Pues comienza a reparar, comienza a arreglar. Ahora, arreglar no es, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que yo tengo problemas contigo porque tú siempre has sido así. Eso no es arreglar, pues. Esa es la misma mentalidad de egoísmo que te hace vivir de esa forma, ¿no? O sea, todo el tiempo tú no tienes un problema, el problema lo tiene él. O sea, si él no fuera así como tú interpretas, como tú crees, entonces tú no tuvieras un problema con él. Mentira. No es así. Nuestra forma de arreglar las cosas siempre es venir a echarle la culpa al otro, ¿no? Es que como tú me hiciste, yo inmediatamente... A ver, pero un momento. ¿Quieres arreglar o quieres justificarte? Hay diferencias, ¿verdad? Qué lindo es cuando nosotros entendemos que la forma en que Dios nos trata es el estándar de cómo nosotros debemos tratar a otros. Y Él nos regala el perdón de manera injustificada. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, porque por gracia sois salvos, porque es un regalo de Dios. No es porque nosotros merecemos el perdón. Y en Efesios Pablo escribe, inspirado por Dios, ¿no? De la manera que Dios los perdonó, perdonen también ustedes. Tengan esa conducta, esa interpretación. Finalmente, versículos del 18 al 20. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo, ¿no? Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Último consejo es, consigue un auspiciador. Ya no solamente un mentor, sino un auspiciador. ¿Qué es un auspiciador? El que hace posible tu proyecto, a cambio de un beneficio, por supuesto. En este caso de los programas de televisión, por ejemplo, tiene que ver con, te pagan a cambio de publicidad. Te ponen dinero y tú le pones su publicidad. Es un auspiciador.
Y los auspiciadores o sponsors funcionan en diferente forma, en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Si ponemos una casa hogar donde queremos refugiar niños, necesitamos buscar auspiciadores para esos niños, ¿verdad? ¿No? Sponsors. Tú tienes que buscar un sponsor. Tienes que buscar un sponsor, un auspiciador. Alguien que te ayude a financiar el proceso de convertirte en alguien útil. Mira, el asunto de Onésimo era interesante. Onésimo tenía que regresar. Pablo dice, ahora te regresas con Filemón y arreglas los asuntos. Y Onésimo, pucha, Pablo, no sé, está bravo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? No. Y encima el hombre me debe estar buscando y ya voy, me paro, le digo, ya, le debo tu carta, ya, por más Pablo que seas, pero el hombre me va a decir y las fichas, ¿no? ¿Y dónde está el dinero, no? ¿Qué hago? Y Pablo le dice, no te preocupes, si tu problema son los recursos para emprender tu jornada hacia el cambio, yo te lo financio. Yo te digo en nombre del Señor, si lo que te falta son los recursos, yo no sé, de repente emocionales, de temperamento, de personalidad, de carácter, de motivación, si lo que te falta son esos recursos para que finalmente tú puedas convertirte en una persona útil y puedas cambiar, entonces de parte de Dios yo te digo, Dios te quiere financiar. Dios te dice, yo soy tu auspiciador, no te preocupes, Señor, pero se me acaba el tiempo, es que mucho tiempo que he perdido, mucho tiempo que he hecho daño, mucho tiempo que he sido una persona negativa, ahora ¿cómo hago? El camino es demasiado largo, no sé si me alcanza la gasolina. Dios te dice, yo te financio, no te preocupes, yo te voy a tanquear todas las veces que sea necesario. Señor, pero lo que me falta es fortaleza emocional. Tú sabes, Señor, soy una persona que, no soy pues como otros que son tan duros, que tienen mucho empeño, mucho empuje. Yo necesito que emocionalmente siempre me estén animando, que alguien me abrace, me rasque mi cabecita, me haga piojito. Dios te dice, no te preocupes, si ese recurso te falta, yo te financio. El abrazo del Padre es lo más significativo que podemos tener en nuestra vida diaria. Cierra tus ojos donde estás, por favor.